entre el derecho al trabajo, la intimidad y las tecnologías de la información. Para investigar las mediaciones. Perdón, vamos a exponer los documentos, ¿no? Sí. Procederemos a estudiar para articular 3 documentos de referencia. Los 3 documentos de referencia son Protección de datos en el entorno laboral de María San Clemente Riveros, del año 2012. Es una investigación, un texto de derecho comparado, donde trabaja la legislación española, europea, y porque ella trabaja en España, y la legislación colombiana. Ella es colombiana, pero vive en España. Entonces la investigación es en este sentido. Los temas o ejes conceptuales que ella trabaja en este texto es la evolución histórica, el contrato de trabajo, los derechos fundamentales, el entorno laboral, los principios de protección de datos, la incidencia de la tecnología de la información en el control empresarial, la protección de datos y la privacidad, los derechos informáticos, la seguridad informática, la contratación y los medios electrónicos, el Ávia Data y la autodeterminación informática. Desarrollando este documento, parte del principio que el derecho a la intimidad no es un absoluto, sino que está mediado por el control constitucional y el derecho constitucional que existe por la libertad de empresa, o sea, el derecho a los empresarios. Entonces, ese es el límite de ese derecho. ¿De qué? De la intimidad. O sea, es una colisión de conflictos de los derechos constitucionales del empresario y la facultad que tiene de dirección al trabajador. ¿Para qué? Para efectos de productividad. Las corrientes de pensamiento, ella hace un rastreo de cómo surgió ese derecho, cómo se ha ido en la historia. Entonces nos habla que es la base de ese derecho la individualidad, la intimidad y la libertad, y que es una conexión histórica y que tiene que relación con el derecho antiguo del derecho de exclusión. Y el derecho de exclusión es un derecho de prestación cuyo objeto es la publicidad de datos y su alcance, diferenciando en lo que es la privacidad, que son los datos antes de ser conocidos y que posee la persona o el trabajador, y es el derecho a la intimidad, que son la publicidad o los datos que se le da a un tercero. En ese contexto, en ese tema de la libertad, pues ella nos invoca una norma del Consejo de Europa que trató por primera vez estos temas, que son los derechos humanos ante los nuevos logros científicos y técnicos, en 1968, Asamblea del Consejo de Europa, y dice que en Colombia hay una desregularización total sobre este tema. Y esa desregularización total sobre este tema ya tuvo un primer hito, o por primera vez que se legisló, con la ley de Ávia Data del año de 2008. Entonces, pone de presente María del Rosario que la actividad más importante del ser humano es el trabajo. La actividad social más importante de los seres humanos es el trabajo, y que por lo tanto debe tener una profunda connotación ética. Entonces esto es lo que podemos entender, cómo ella trató los temas, cómo los desarrolló, basado en un principio histórico del desarrollo o el eje conceptual de la libertad, que desemboca en el derecho a la intimidad y la individualidad necesario para el desarrollo de los derechos humanos y las naciones civilizadas. El segundo texto es ¿Por qué bioética y derecho?, de María Casado González, del año 2002. Pero yo leí en el texto cosas que estaban muy concentradas sobre la protección de los datos, como era el título concreto, más que el problema de la libertad ampliamente, sino
el conflicto existente completamente entre la protección de los datos del trabajador y los derechos del empresario para el control de sus trabajadores. Específicamente, no estamos hablando de libertades. Sí, estos temas ella los trata y están en mi documento. Pero no, yo estamos hablando del documento de... Pues en el documento que te entregué, hablando de María Casado González, estos temas son únicamente lo que ella toca. Claro, pero no más. Pero no es, son los Y derechos los que humanos en el sentido genérico, sino específicamente en torno a eso completamente que es la protección de datos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Perfecto, que es el derecho a la individualidad y la independencia. Sí, profesor, perfecto. Entonces ahora vamos a plantear el texto ¿Por qué bioética y derecho? De María Casado González. Ella es de España, de la Universidad de Barcelona, y ella construyó o tiene el Observatorio de Bioética y Derecho. Los ejes de su documento son la bioética, el derecho, los derechos humanos y las tecnologías. Ella lo primero que pone de presente o quiere aclarar cuál es la conexión entre la bioética y el derecho. Entonces nos dice que su visión es una global e interdisciplinaria propia de la bioética y que la bioética es la pluralidad de opciones morales. Dice que para esto desarrollarse deben haber unos mínimos acuerdos. Cuando no hay acuerdos, perdón, ya... No entendí bien qué es la bioética en la definición. La bioética es una visión global e interdisciplinaria. Ella lo propone así, basado en la pluralidad de opciones morales. Esa es como la fundamentación de la bioética. No, pero sí. ¿Cómo así que global? ¿En qué consiste la bioética? Es la ética de la vida. Ella lo plantea. ¿En qué se diferencia entonces entre la ética en general? Porque ya es amplia y ya no solo toca los temas humanos, sino ya de la vida en contexto. Ella lo plantea así y ella nos habla en su texto, en una parte del documento, habla de que según que para la ética que enseñó Rand Balsen-Potter, que es el padre de la bioética es como un puente entre las ciencias humanas y las técnicas, y que lo que hace es desarrollar unas nuevas miradas para que haya un conocimiento de todo el conocimiento de la ciencia y la tecnología. O sea, no dejar sola la ciencia y la tecnología, sino de darle un valor moral. Eso es lo que ella propone a través de una visión global e interdisciplinaria basada en el pluralismo de opciones morales. Yo leo dentro de lo que ella escribió, y eso me parecía muy importante, una definición. Sí, espérate, yo termino ya. Pero no, porque hay una parte que no corresponde con lo que dice ella en el texto, literalmente. Este problema de global e interdisciplinario es cómo definir los caracteres de derecho que hagan puente con la bioética, pero no la bioética en sí misma. Sí, ya vamos a ese punto. Pero es que estamos en la definición de bioética, que es algo esencial. Sí, exacto. Entonces, ¿qué y dice? Ella tiene una noción muy precisa específicamente de eso. Leo lo que dice: el nacimiento de la bioética es el enfoque plural que pone en relación el conocimiento biológico con la formación de actitudes y políticas encaminadas a conseguir el bien social. Sí, o sea que está, y todo su documento está muy enmarcado en el problema biológico, no genérico de tecnologías, es biológico. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí se deriva el nombre de bioética también. No es tecnoética, es y es bioética. bioderecho tampoco. Bueno, entonces mire, lo que ella dice así, o sea, ¿cuándo surge el derecho con la relación de bioética y derecho? Que cuando no hay acuerdo de esta pluralidad de la moral, entonces hay que establecer unos límites, y que esos límites los da el derecho. Entonces ahí es la conexión, el entronque que ella nos hace, bioética y derecho básicamente. Para lograr ese límite debe basarse en un debate social informado. Ese debate social informado, antes de que se llegue a soluciones normativas de los problemas,
debe pasar por una reflexión de qué tipo de problemas nos plantea ella, de unos ejércitos de humanoides esclavizados, de unos ciudadanos transparentes, y nos empieza a articular la relación bioética y derecho profundizando en los dilemas sanitarios. En sus corrientes de pensamientos, entonces ella plantea ¿Qué son estos dilemas sanitarios? Dilemas sanitarios, todo lo que tiene que ver con la vida, con la salud, el bienestar. Esos son los dilemas que ella nos explica qué tipo de dilemas o problemas. Entonces, las corrientes de pensamiento que ella desarrolla es a partir de la libertad y a partir de cómo tomar la decisión frente a los valores. ¿Cuáles valores deben prevalecer? Pues la vida y los límites de esa libertad. Entonces, nos enmarca ella en las comunidades morales y en el pluralismo, tanto jurídico como en el pluralismo social. O sea, ella nos plantea más allá de las ideologías. Bueno, entonces, termina su texto o desarrolla el núcleo con el desarrollo del núcleo de los derechos humanos, diciendo que hay dos tipos de direcciones. Una dirección que es la individual, que es la moral autónoma, que son las decisiones que nosotros tomamos individualmente a nuestra vida. Pero ya planteando el tema del derecho, dice que hay también una dirección de nuestra vida a nivel colectivo o social, que son las jurídicas y políticas, que son las vinculantes, y ahí es donde ella nos explica el papel del derecho. Bueno, pasando ya... ¿Y cómo nos explica ese papel del derecho? El papel del derecho son los límites, establecer los límites cuando no hay mínimos acuerdos en las discusiones morales. Por eso es muy importante, ella habla de la importancia por eso su texto se titula ¿Por qué bioética y por qué bioética y derecho? Pero ella da unos ejemplos muy importantes. Ella plantea... Cuando habla precisamente como un ejemplo de análisis y implicaciones de las nuevas tecnologías genéticas. Sí, ¿Cómo plantean esos dilemas sanitarios, por ejemplo, las enfermedades, cómo tratar las enfermedades, el consentimiento informado frente a esas enfermedades, las posibilidades que van de manera muy vertiginosa con la tecnología, las alternativas para el tratamiento de enfermedades y los dilemas morales sanitarios. Ella habla de los dilemas sanitarios que eso genera. Entonces, ya profundiza más en el tema de la genética, en el tema de todas las decisiones frente a esos dilemas que se van a presentar. Bueno, entonces ahora el último texto. Disculpe, pero creo que es importante para hacer una precisión Sí, de ilustraciones que hace, sí. porque eso es una cosa que puede ser para Sí, quienes no leen el asunto muy abstracta. sí. Y finalmente los ejemplos que ella pone representan el contexto práctico del asunto. El fondo es el problema de las ciencias biológicas, porque es en el donde se concentra ella, y los problemas que pueden plantear frente a la exploración específica de eso. Entonces, por eso habla precisamente de los problemas del genoma humano o la clonación. ¿Hasta dónde puede ir la ciencia precisamente frente a esas cosas? Y es ahí donde se plantea el problema de derecho y del carácter interdisciplinario en los dos extremos. Uno absolutamente proteccionista, es decir, cualquier cosa que explore la ciencia va a afectar al ser humano, entonces mejor no tocar. Entonces dice ella, pero si nos quedamos ahí desde la manzana de Adán, que decía ahí en la alusión precisamente al árbol de la ciencia, además porque era el árbol de la ciencia, la manzana prohibida, pues ahí nos hemos quedado. Y en el otro es completamente liberal, de ir y hay que dejar la ciencia que avance y que siga su propio camino.
el dilema, el derecho viene precisamente a limitar esas cosas. Y es la importancia, ella le da mucha importancia al derecho. Y precisamente como limitante, y es ahí donde dice, bueno, ¿y cómo lo va a limitar? Entonces es necesario establecer algunos parámetros generales de consenso, porque es un problema axiológico en el sentido de definición, que es ahí la moral axiológica. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cuáles son las decisiones y con base en qué se van a tomar esas decisiones? Y entonces es ahí donde habla precisamente de ejemplos, que era lo que decía que era interesante. Entonces, por ejemplo, en España, específicamente sobre las nuevas tecnologías relacionadas precisamente con las cosas biológicas, como la reproducción asistida, que implica la donación, la utilización de fetos y de embriones, la utilización y liberalización y comercialización de órganos modificados genéticamente, ciertas conductas relacionadas con manipulaciones genéticas que han sido objeto de unas limitaciones concretas. Ejemplos de temas vinculados con el genoma humano, pues entonces es el problema de la intimidad, de la no discriminación, de la autonomía, del pluralismo, dignidad de la persona, libertad de investigación, y que todos precisamente pues son objetos de algunas definiciones que deberán tener el derecho frente a ellos. Y por eso entonces pues, me parece que es importante poder poner de esos ejemplos que hacen práctico y aplicado el problema. Sí, y a mí me llamó la atención, pues yo traté de enfocarme mucho en la investigación, que es tecnologías de la información y todo esto, estos dos ejemplos, ejército de humanos esclavizados y ciudadanos transparentes, que pues nos sirve como para poder también ver cómo declina el derecho humano acá y acá, cómo lo pues son ejemplos que ella pone como los extremos que podría ser y los fantasmas que sí, se revelan todo lo que podría esas pasar. cosas, pero que no son ejemplos de desarrollo, sino hasta dónde se podría ir en esos papeles, ¿no? Sí, como la pregunta. Bueno, y entonces ya el último texto, que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en el año 2005, de Salvador Dario Berger. Es un texto de Brasil, pero es un investigador argentino. Entonces aquí pues los temas son los derechos humanos, la bioética, la justicia social, los actos internacionales y las políticas y tratados. En ese nos trata de motivar mucho a entender por qué un tratado, por qué una declaración puede tener incidencia en las políticas públicas nacionales. Entonces él empieza a desarrollar que hay una disrupción o hay como una ruptura y el surgimiento de una nueva bioética, no sin demeritar la bioética clásica, que es fundamental. La bioética clásica basada en el principio de beneficencia, de no maleficencia, de justicia, del principio de la autonomía de la persona, que es la bioética como que se ha desarrollado más en la salud, y él le da importancia ya a esa nueva visión política que viene a tener la bioética a partir de esta declaración de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lo proyectó la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, que es el referente de esta declaración. Entonces, ¿cuáles serían los valores agregados o la nueva dimensión política que tendría la bioética? Es una aplicación concreta en los temas de avances de la tecnología y los temas de los condicionantes económicos y sociales. Aquí ya entonces empieza en esos condicionantes económicos y sociales la declaración a decir que hay unos graves problemas que tiene la humanidad. Y esos graves problemas ya no están basados en la persona humana, sino en el tema social, la justicia social, y se refiere al tema concreto de la pobreza, tanto cultural como económica, y también se refiere al tema concreto de la salud en el trabajo. Ahí pues yo encontré como también una declinación o una relación con los que pues ya se las voy a explicar cuando hagamos las conclusiones.
Entonces, característica de esta declaración que plantea Bergueño, el profesor Bergueño. Característica de esta declaración es una secuencia histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que la complementa con la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Los temas que nos pueden servir mucho para profundizar la investigación o desarrollar es el tema que plantea de la autonomía personal, la integridad personal y el gozo máximo de la salud. Entonces, profesor, esto es como Listo. el contexto. Muy bien. El contexto del texto. Exactamente. Sí. Entonces partimos a nuestro Texto. Acá ya lo tengo. Uno más. ¡Ah! Perdimos a Pico. Perdimos. Está en el tema financiero. ¿Alguien más? ¿Escrito? ¿Que quiera leer un escrito? Es el mismo, ¿cierto? Sí, queda un- 19 de junio. Sí, señor. Programa